Gloria a Dios, una vez más, bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Continuamos con la lectura del libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a iniciar con el tema que lleva por título Las 70 semanas de Daniel, en su primera parte. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Introducción. Las 70 semanas son un periodo en el que comenzó a cumplir una de las más significativas profecías de la Biblia. Este tiempo abarca el inicio de la culminación del propósito divino sobre el pueblo de Israel. Es importante analizar que este periodo es un marco de referencia para la iglesia, porque en este lapso se destaca la muerte, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la historia final de Israel. Desarrollo. El término semana del hebreo Shavuá se refiere a una unidad de 7. Es necesario tomar en cuenta que la interpretación de la Biblia, algunos aspectos se toman de una forma literal y otros simbólicamente. Por ejemplo, las 70 semanas que menciona el libro de Daniel no son semanas literales de 7 días cada una. Esto hace referencia a semanas de años, es decir, una semana o 7 días igual 7 años, según Levítico capítulo 25, versículo 8. 7 semanas igual 49 años. 70 semanas igual 490 años. El tiempo total que durará la profecía, conozcamos cuándo se inició esta profecía y cuándo será su fin, basado en su cumplimiento histórico y en lo que la Biblia predice a futuro. Punto número 1. Inicio de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 25. Este periodo comenzó con la orden para restaurar y edificar la ciudad santa. La palabra que se traduce como orden es la palabra hebrea dabar, que significa mandato. En la Biblia aparecen mandatos y decretos para construir el templo, pero solo un permiso para edificar la ciudad. Para lograr determinar el verdadero comienzo de las 70 semanas, haremos un listado de estos. Inciso A. Mandato del rey Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 2 al 4. Esta es la primera orden que se emite para un proceso de edificación. Sin embargo, este se da únicamente para la reedificación del templo y no para reconstruir la ciudad o sus muros, según la historia. Esto se llevó a cabo aproximadamente en el año 539 a.C. y fue encomendado a Esdras. Esdras capítulo 7, versículos 6 al 7. Inciso B. Mandato del rey Darío. Esdras capítulo 6, versículo 3 al 12. El decreto dado por este rey fue la confirmación del decreto que había emitido Ciro y se dio alrededor de los años 519 a 518 a.C. Con este decreto se manda a reedificar el templo y no las murallas ni la ciudad. Inciso C. Decreto de Artajerjes. Esdras capítulo 7, versículo 11 al 16. Este decreto fue dado por Artajerjes a Esdras para reconstruir aproximadamente en el año 457 a.C. Ellos fueron enviados para reedificar el templo sin ninguna restricción por parte del rey. Inciso D. Permiso de Artajerjes. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Este permiso se le dio a Nehemías aproximadamente en el año 445, siendo un permiso no escrito para reedificar los muros y la ciudad, no solamente el templo.
Basados en lo anterior, vemos que los 70 años comenzaron a contarse cuando el rey Artajerjes dio su permiso oficial a Nehemías para la reconstrucción y fortificación de Jerusalén. Punto número 2. Las 7 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 25. Este periodo describe la duración exacta en que se iban a reconstruir los muros de la ciudad y su templo, siendo este periodo de 49 años. 7 por 7 igual 49. No obstante, a pesar de esta autorización, siempre hubo oposición por parte de algunos. Nehemías capítulo 2, versículo 10. Este periodo culminó con la restauración de los muros de Jerusalén y entonces se inicia la cuenta regresiva para la venida del Mesías príncipe. Punto número 3. 72 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 26. Al final de estas semanas se cumplirá la llegada del Mesías príncipe, no en su nacimiento, sino en su ungimiento por el Espíritu Santo. Es importante resaltar que la palabra Mesías en hebreo significa ungido y su equivalente en griego es Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Para que sucediera este acontecimiento debía pasar un total de 62 semanas, 62 por 7 igual 434 años, después de la reconstrucción de los muros de la ciudad hasta el momento de ser ungido y bautizado en el Jordán por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 16, Hechos capítulo 10, versículo 38. Otros aspectos que se deben tomar. Inciso A. Después de las 72 semanas, Daniel capítulo 9, versículo 26, la palabra hebrea que se utiliza para describir después es achar y denota un tiempo no inmediato, es decir, que hay un lapso de tiempo entre un acontecimiento y otro. Así el Señor Jesús fue ungido y cumplió su ministerio en el año 33, entregó su vida por nosotros. Inciso B. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Daniel capítulo 9, versículo 26. Esta parte del versículo nos dice el príncipe. No dice el príncipe, sino un príncipe. Al analizar esta palabra en el idioma hebreo, no se refiere a una persona de linaje real, sino su significado primario es líder, haciendo referencia al líder mundial que hará pacto con el pueblo judío por una semana, aunque también se refería a lo ya sucedido en el año 70 después de Cristo. El historiador judío Josefo relata lo sucedido en su libro Las Guerras Judías. El emperador Tito, hijo de Vespasiano, sitió Jerusalén debido a una revuelta judía. El pueblo que destruyó el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén fue Roma. Este evento nos proyecta proféticamente a la ciudad en donde se manifestará a futuro el anticristo. Ese líder saldrá de la consolidación de la Unión Europea como una sola nación. Punto número 4. La última semana. Daniel capítulo 9, versículo 27. En este periodo se cumplirá la totalidad de la profecía de Daniel. Esta semana, como ya hemos dicho, equivale a 7 años. Es aquí en donde surgirá un líder con características extraordinarias, al que los líderes mundiales le darán su autoridad para que ejerza su gobierno mundial. Él impondrá normas para ejercer un control total sobre los que moran sobre la tierra. Algunos acontecimientos que se darán antes y durante el surgimiento de este líder mundial, así como en el inicio de esta semana, son: inciso A. Reconstrucción de Jerusalén en tiempos de angustia. En el capítulo 9, versículo 25. El restablecimiento de Jerusalén como capital del pueblo judío no se ha dado hasta hoy. Actualmente la capital de Israel es Tel Aviv. El pueblo hebreo está trabajando a marchas forzadas para que Jerusalén vuelva a ser su capital.
esto se está efectuando con mucha angustia, pues los palestinos luchan contra ellos por ese mismo objetivo. En la Biblia encontramos que la preocupación mundial por la paz y la seguridad ha ido en aumento y es un tema central para la región en donde se encuentra Israel. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Las potencias mundiales, entre las cuales están la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas, se encuentran interesadas en la estabilidad de la región. Esta paz anhelada por el pueblo israelí no se dará hasta que aparezca el anticristo, quien les ofrecerá paz, pero repentinamente vendrá destrucción sobre este pueblo. Daniel capítulo 9 versículo 27. Inciso B. Construcción con plaza y foso. Los términos hebreos de donde se traducen estas palabras tienen otras acepciones tales como calle y muro. En la antigüedad los fosos y los muros se utilizaban para proteger las ciudades de los enemigos. Actualmente los judíos están construyendo un muro, calles y fosa para repeler ataques terroristas del que son objeto. Jeremías capítulo 49 versículo 5, Isaías capítulo 22 versículo 8 al 11 y Ezequiel capítulo 13 versículo 10. Inciso C. Imposición de una alianza a muchos. Daniel capítulo 9 versículo 27. El líder mundial que está por surgir será habilidoso en las relaciones internacionales y con intrigas impondrá normas que llevarán al mundo a una paz. Esta durará 3 años y medio y luego de esto se desatará una persecución contra aquellos que no estén de acuerdo con la forma que gobierna. Daniel capítulo 7 versículo 25. En este periodo se volcará en ira contra Israel y contra los creyentes que se quedaron a la gran tribulación. Además impondrá un estricto control político y económico al mundo y nadie podrá hacer transacciones comerciales sin que tenga una señal que lo indique como solidario de la forma en que gobierna. Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 al 17. Inciso D. Finalización al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Daniel capítulo 9 versículo 27. Este líder, al lograr la paz mundial, buscará que lo adoren unificando las religiones. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Es interesante ver que quita el sacrificio y la ofrenda del cereal, con lo que podemos deducir que para el momento en el que esto suceda, el tercer templo de Jerusalén ya ha sido construido y los rituales judaicos habrán sido instituidos en su totalidad. Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 y 2. En Israel existe el llamado Instituto del Templo. Esta organización funciona desde 1989 y está encargado de la elaboración de los implementos que se utilizan en los rituales judíos. En su haber ya está el efod, el pectoral y la túnica que usaba el sumo sacerdote. También han construido el candelero de oro y criado la vaca alazana, vaca de color rojo, utilizada para el sacrificio. Números capítulo 19, versículo 2 al 5. En el 2001, este mismo grupo colocó en el monte Moria la primera piedra para la construcción del tercer templo. Inciso E. Segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 al 9. Este acontecimiento marca el final de las 70 semanas de la profecía de Daniel. El Señor vendrá con todos sus santos para liberar primeramente a Israel espiritual, que alcanzó su perfección en la gran tribulación, luchando contra la bestia y venciéndola de forma sobrenatural. Le dará también libertad a la nación israelita, quienes finalmente lo reconocerán como el Mesías y como el Salvador y Redentor que anuncian las profecías. Mateo capítulo 23, 39, Zacarías capítulo 13, versículo 6,
Seguido a esto se inicia el reino milenial y al finalizar este periodo vendrá el reino eterno. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Conclusión. La profecía de las 70 semanas concierne al pueblo de Israel, pero también es de suma importancia para el pueblo cristiano, quien debe estar atento e instruido para reconocer los acontecimientos que marcan el tiempo final. Nuestro objetivo debe ser anunciar las buenas nuevas y prepararnos para encontrarnos en las nubes con nuestro Dios y Salvador. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al final de la lectura de este tema interesantísimo, las 70 semanas del libro de Daniel en su primera parte. Si Dios nos lo permite, en los días que vienen estaremos dando lectura a la segunda parte del tema. Sin más que decir, los invito a que puedan suscribirse al canal, a que puedan compartir los videos si han sido de edificación para ustedes. Ya estamos por darle final a la lectura del libro, nos quedan unos cuantos temas y si desean que al terminar este libro estemos dando lectura a uno más, los invito a que lo dejen en sus comentarios para poder darle la búsqueda de vida a dicho libro y así continuar con más lecturas de más libros. Sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo.